Podemos abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Leemos una vez más? ¿Sí? ¿El texto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. San Mateo 11, 29. Amén. Ese texto que leímos, quisiera compartir solamente la segunda parte del texto, ¿sí? El texto podemos dividirlo, el versículo, en tres partes. Llevad mi yugo sobre vosotros, que sería la primera parte, y después dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, podría ser la segunda parte, y la tercera parte de este versículo sería, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quisiera mencionar en esta oportunidad esta segunda parte del versículo, que es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son pocas palabras, ¿sí? Pero son palabras pronunciadas por Jesús. Y al ser palabras que pronunció Jesús, ya tiene para nosotros mucha significancia. Hay mucho encerrado dentro de estas sencillas palabras que dijo el Señor, ¿sí? Fíjese que en esta oportunidad de este texto, dijimos que este versículo lo podíamos dividir en tres partes, y este texto, solamente este versículo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, también lo podemos dividir en tres partes. Lo que vamos a ver este domingo es la primera parte de esta pequeña frase, que es aprender de mí. Y si el Señor permite, en otra oportunidad o en otras oportunidades podremos ver que soy manso, y en otra oportunidad podemos ver y humilde de corazón, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces en esta tarde es aprended de mí. Y la primera novedad que les voy a decir, tal vez algunos se habrán dado cuenta, que el olor a comida no alimenta. ¿Qué tiene que ver, no? El olor a comida no alimenta a nadie, ¿sí? A veces cuando llego a casa y a veces llego un poco tarde y está Marcela ya preparando la comida, está cocinando, más los días de invierno que hace alguna salsa, los hombres saben a qué me refiero. Y uno llega, abre la puerta y entra el olor a salsa, el olor a comida. Qué placer llegar a casa y sentir olor a comida, ¿sí? A comida que se está haciendo. Parece que uno le traía apetito y parece que se despierta más todavía el apetito. Hay olor a comida en casa, olor a salsa, olor a ingredientes, a ajo, no sé, a perejil, a tomate. A mí me gustan mucho las salsas. Pero imagínense que llega a mi casa y siente ese olor a comida y Marcela me diga, bueno, prepárate porque ahí va. Y destape la olla, me diga, olé, mirá, listo, a dormir. El olor a comida no alimenta, ¿sí? Lo que alimenta es lo que quisiera tener adentro, que es la fuente de ese olor. Digo esto ¿por qué? Porque el Señor dijo, more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. La palabra del Señor es buena, la palabra del Señor es atractiva, la palabra del Señor es refrescante, la palabra de Dios es alimento, ¿sí? Podemos olerla, podemos verla, pero tiene que alimentarnos. Tenemos que tenerla morando en nosotros para que sea alimento. De otra manera no vamos a poder sobrevivir, porque si yo dejo los fideos, la salsa en la olla y no los como, no voy a tener energía para trabajar al día siguiente. Entonces necesito alimentarme con esa comida que tiene tan rico olor. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. Y necesitamos alimentarnos de la palabra, no solamente admirarla, no solamente verla, sino incorporarla a nuestra vida. Incorporarla a nuestra vida significa que tengo que practicarla.
porque es la forma en que la palabra de Dios se manifiesta después. Cuando la tengo en mí, la palabra de Dios comienza a practicarse, ¿sí? Y yo puedo reflejar la palabra de Dios que he leído, que he escuchado, puedo reflejarla en mis actos, puedo reflejarla en mi vida, en mi conducta, ¿sí? El Señor le estaba diciendo estas sencillas palabras a los discípulos, ¿sí? El Señor estaba en Galilea, hacía poco tiempo habían llegado dos discípulos de Juan el Bautista para preguntarle si era Jesús el que había de venir o esperarían a otro. Juan el Bautista, recuerda, estaba encerrado en la cárcel, ya estaba a punto de morir. El Señor le contesta, envía esta respuesta a Juan el Bautista, y después el Señor comienza a reconocer la tarea de Juan el Bautista adelante de toda la multitud. Dice que nunca nadie nacido de mujer fue tan grande como este hombre, como Juan el Bautista en el reino de Dios. Nunca nadie, dice, ¿no? Y después el Señor comienza a dar una serie de ayes. ¿Sabe lo que son los ayes, no? Ay, ¿sí? Y dice, ay de ti, Corazín. Y después dice, ay de ti, Capernaum. Si en Sodoma y en Gomorra o en Tiro se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ustedes, se hubiesen arrepentido y hoy estarían, pero no se arrepintieron. Pero tampoco lo hicieron Corazín y Capernaum. Y llega un momento en el versículo 11 donde el Señor estalla en alabanza a Dios. Estalla en alabanza a Dios. Y dice en el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Hermoso. La palabra del Señor para el pueblo, la palabra del Señor para la gente, la revelación de Dios para nosotros. El Señor está diciendo este texto, esta palabra, el Señor la está mencionando en Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló en Galilea. Él viajaba bastante seguido de Galilea a Judea. Si habrá visto el mapa atrás de la Biblia donde están los mapas, Judea se encuentra en la región sur de Palestina. Arriba de Judea está Samaria y arriba de Samaria está Galilea. Galilea está al norte, noroeste de la tierra de la región de Palestina. Y el Señor está hablando esta palabra en una ciudad que tenía aproximadamente unas 250, unas 230, 250 más o menos ciudades adentro. O sea, Galilea era una región que adentro tenía más o menos unas 230, 250 ciudades. Era una región con aproximadamente entre 1,5 millones, 2 millones de personas, bastante poblada para la época. Y era una región que según Lucas 3:1, yo voy a decir varios versículos, si alguno tiene para tomar nota, anótelo, ¿sí? O recuérdelo. Según Lucas 1:3, en ese momento Herodes Antipas estaba como gobernador de Galilea. Era el hombre que en el Imperio Romano estaba a cargo de aquella región, ¿sí? Herodes Antipas. Tradicionalmente o religiosamente, los galileos no eran muy bien vistos. Los galileos no eran muy apegados a las tradiciones judías. De hecho, el Talmud dice que los galileos descuidaban las tradiciones. Los judeos de Judea eran muy apegados a las leyes, eran muy apegados a las tradiciones, por una cuestión, digamos, lógica. En Judea estaba el Sanedrín y en Judea estaba el templo, cosa que no ocurría en Galilea. Entonces, en Judea estaba la mayor concentración de maestros de la ley, de fariseos, de escribas, de doctores de la ley. Se concentraba mayormente en Judea. Galilea también tenía fariseos, también tenía escribas. De hecho, en cada ciudad, estamos hablando de entre 230 a 250 ciudades, en cada ciudad de Galilea había una sinagoga.
y cada sinagoga funcionaba como centro educacional, como escuela. Cada lugar de ellos era una escuela para los niños de la región, ¿sí?, de Galilea. Pero no eran muy valorados, o eran, mejor dicho, menospreciados los fariseos y los escribas, los maestros de la ley de Galilea, no sé si me va siguiendo, eran, digamos así, como menospreciados por los que eran maestros de la ley de Judea, que era donde estaba el templo, donde estaba el Sanedrín. Los tenían como en menos, ¿sí? En varias oportunidades los judíos lo dejaban ver. ¿Se acuerda la situación cuando quieren encarcelar a Jesús, quieren juzgarlo los judeos, y aparece Nicodemo y dice, ¿acaso nuestra ley está acostumbrada o juzga a un hombre sin haberle oído primero? Y entonces, en ese momento salta Nicodemo, dice esto, y los compañeros de los otros fariseos, los otros judeos, que eran maestros de la ley, fariseos de Judea, le dicen, ¿eres tú también Galileo? Para un judeo, decirle Galileo era insultarlo, era menospreciarlo. Y le dicen a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era como decirle, si vos, que sos de Judea, te pones a defender a este Galileo, ¿que acaso sos Galileo vos también? Ignorás las Escrituras. En realidad ellos ignoraban las Escrituras, porque ya Isaías había dicho que de Galilea iba a salir el Maestro. Pero bueno, ellos lo tenían ahí como a los galileos como que eran menos. Sin embargo, la mayor parte del ministerio de Jesús ocurrió en Galilea, ¿sí? Primer milagro de Jesús registrado en la boda de Canaán, ciudad de Galilea. Resucita al hijo de la viuda de Naín, ciudad de Galilea. En Capernaum hizo un montón de milagros. Caminó sobre el mar en el mar de Galilea, ¿sí? Paró la tormenta en el mar de Galilea. Resucitó a Lázaro en Galilea. En Betania, que era de Galilea. En un montón de lugares de Galilea el Señor hizo muchos milagros. Es más, 11 de sus apóstoles eran galileos. El único que no era galileo era Judas Iscariote, de la ciudad de Queriot, de Judea. Pero el resto los 11 eran de Galilea. Cuando Jesús entra en Jerusalén, dicen los que saben, cuando Jesús entra en Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén, la gente que lo ovaciona eran todos galileos, que habían ido para la Pascua en Jerusalén. Y al día siguiente, a la semana siguiente, cuando Jesús lo están enjuiciando, los que están allí en el patio de Pilato y reclaman que lo crucifiquen, dice la palabra, que la mayoría eran judeos, no había gente de Galilea. Si usted busca en Hechos capítulo 1, versículo 15, o en Hechos 2, del 1 al 7, va a encontrar que los 120 que recibieron el Espíritu Santo por primera vez eran galileos, no eran judeos. A pesar de que los demás lo despreciaban, el Señor bendijo a la gente de Galilea, desarrolló su ministerio, eligió 11 discípulos para que sean sus apóstoles y eran galileos, y en 120 galileos derramó el Espíritu Santo por primera vez. ¿Recuerda cuando la gente que estaba ahí vio el Espíritu Santo y los vio hablar en lenguas? Cuando los escuchó hablar en lenguas, ¿qué dijo la gente? ¿No son estos galileos y saben hablar en nuestra lengua? Eran galileos, eran 120 galileos que estaban ahí, habían ido a festejar el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, una de las fiestas judías más importantes. Y los judíos tenían un sistema educativo, ¿sí? Ahora que están por empezar las clases, vamos a hablar un poquito del tema. Los judíos tenían un sistema educativo. Todos los niños judíos, no judeos, todos los niños judíos de cualquier región, Decápolis, Galilea, Judea, Samaria inclusive, asistían al colegio desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad asistían a las sinagogas donde había centros educativos y maestros de la ley le enseñaban a los niños de corta edad, como las niñas aquí, les enseñaban a leer, a escribir y les enseñaban las primeras mandamientos, el ABC de la ley de Moisés les enseñaban. Les daban una base como para que ellos como judíos
pudieran tener una formación, una base sólida. Ahora, estaban durante aproximadamente 5, 6, hasta 8 años en esa etapa de entrenamiento, de educación. Y mientras estaban siendo educados, los fariseos visitaban las sinagogas. Y los fariseos visitaban las sinagogas ¿para qué? Para tratar de detectar dentro de los niños quién tenía potencial para que en un futuro fuera un fariseo, o fuera un escriba, o fuera un maestro de la ley, o un doctor de la ley. Ellos eran como los cazatalentos, ¿sí? Iban a buscar niños que en el futuro podrían llegar a ser fariseos, maestros, escribas o doctores de la ley. Fue en estas circunstancias, en este contexto, fue que el maestro más eminente de aquella época, un tal Gamaliel, entró un día a una sinagoga y vio un niño muy adelantado del resto y lo eligió para ser su discípulo. Ese niño se llamaba Saulo de Tarso, Saulo de la ciudad de Tarso. Ya venía de una ciudad importante Saulo, una ciudad que era la ciudad de Tarso. Pablo dice después en el libro de los Hechos, una ciudad no pequeña, no insignificante, dice. ¿Por qué? Porque Tarso era una de las 3 ciudades universitarias del Imperio Romano. Estaba Atenas, Alejandría y Tarso. Pablo pertenecía a Tarso, tenía una base. Y Gamaliel lo eligió para ser su discípulo. Los fariseos podían elegir a un niño para ser su discípulo y con el consentimiento de sus padres, con el acuerdo de sus padres, los llevaban para seguir su educación. Esos eran los niños elegidos. El sistema educativo judío tenía niños que eran elegidos para continuar su carrera académica y llegar a ser en un futuro un fariseo, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaba con el resto? Que no eran elegidos, porque no demostraban potencial, porque no demostraban virtudes, no tenían capacidades, eran un poco más lentos para aprender. ¿Qué hacían con esos niños? Los descartaban. Los mandaban de vuelta a su casa, completaban su estudio primario, digamos, pero después volvían a su casa para ser agricultores, campesinos, ganaderos, ¿sí? Pero no iban a pertenecer jamás a la clase alta de la sociedad, que era la clase religiosa, la de los religiosos, la de los fariseos, ¿sí? Ellos eran los descartados. Hacía que el sistema de educación judío tenía niños elegidos y niños descartados, ¿sí? Ahora, en medio de toda esta situación, un buen día, aparece un maestro nuevo, muy distinto a los maestros que los judíos estaban acostumbrados, muy distinto a los fariseos. Ese maestro se llamaba Jesús y comienza con algo muy novedoso, ¿sí? Comienza a reclutar discípulos, pero no como los fariseos. No recluta discípulos como los fariseos. Recluta discípulos que eran niños preadolescentes. Jesús comienza a reclutar discípulos que ya eran adultos, ya eran grandes, ya estaban casados, tenían hijos, trabajaban, tenían sus tareas. ¿Quiénes eran esas personas que Jesús reclutaba? ¿Quiénes se imaginan que eran? Los descartados, los que el sistema judío había descartado. Jesús elige a los descartados para hacer de los descartados sus discípulos. Ahora puede entender con mayor precisión a qué se refiere Pablo en 1 Corintios 11, 26 al 29, cuando dice: no erais vosotros muchos sabios, ni muchos fuertes, ni muchos nobles. ¿Entiende? Porque le digo algo, el sistema judío, aparte de ser un sistema de educación como selectivo o exclusivista, ¿sí?, era un sistema corrompido. Porque si bien su intención era poder rescatar a los niños que más capacidad tuvieran para ser después los mejores maestros de la ley y también enseñar al pueblo, pero no solamente elegían a los más capaces, ¿sí? Como todo sistema humano, como todo sistema hecho por el hombre, los judíos elegían también
a niños que, aunque no demostraran mucha capacidad, pertenecían a familias que tenían plata, que eran ricos. Entonces, está bien, no tiene muchas luces el muchacho, pero vamos a llevarlo porque los padres ponen una buena ofrenda en el templo. Y de esa ofrenda viven también los fariseos y los escribas de la ley. Y no podemos descartarlo y correr el riesgo que sus padres dejen de aportar para el templo. Entonces traían a niños que eran de familias ricas, aunque no tuvieran muchas capacidades, aunque no les interesara ser maestros de la ley. Y no solamente eso, también traían niños que no eran tal vez muy ricos, sus familias no eran muy ricas, pero pertenecían ya al sistema religioso. Quiere decir, sus padres ya eran fariseos, o eran maestros de la ley, o eran doctores de la ley. Entonces pertenecían ya a esa clase alta de la sociedad que eran los religiosos. ¿Sí? O sea que Pablo está diciendo, ustedes que han sido discípulos del Señor, no eran muchos sabios. A ustedes los descartaron porque eran lo necio, escogió Dios. Lo que era lo descartado. Los sabios quedaron adentro, los necios quedaron afuera. No solamente eso, no eran muchos de ustedes, dice, poderosos, sino que lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué era lo fuerte? Los que tenían poder económico, los que eran fuertes económicamente. Entonces, dice también Pablo, y muchos de ustedes, dice, escogió Dios lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que es. ¿Qué es lo que es? Los nobles. Yo soy de la clase alta. Yo soy de los nobles. Yo pertenezco. ¿Sí? Como decía la tarjeta, la propaganda de la tarjeta, pertenecer tiene sus privilegios. ¿Sí? Y pertenecer a familias de religiosos tenía sus privilegios también. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, ahora por eso digo, podemos entender un poquito mejor ese texto, ¿a quién escogió Dios? A los descartados del sistema educativo judío. ¿Qué eran? Necios, según la sociedad les decía, porque no habían calificado para ser fariseos, eran pobres, no tenían poder económico, y eran viles o menospreciados porque no pertenecían a la nobleza judía. Ahora este nuevo maestro revoluciona todo esto. ¿Por qué? Porque este maestro comienza a enseñar a estos discípulos. Ya los fariseos empezaron a mirarlo como de reojo, porque algo que había pasado entre el pueblo y los fariseos era que había una gran distancia. Había una separación muy grande entre los fariseos y los judíos, y el pueblo. Había una distancia muy grande. Entonces, el pueblo podía sentir respeto por los fariseos, podía sentir respeto por los sacerdotes. De hecho, los respetaban, pero porque eran sacerdotes, porque eran fariseos, pero no los respetaban por amor. Recuerda cuando Pablo ya está encarcelado y viene un hombre, el sumo sacerdote, le pega una bofetada en la cara y le dice muro blanqueado, el sepulcro blanqueado le dice, ¿no? Y le dicen a Pablo, lo reprenden, le dicen, al sumo sacerdote insultas. Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Por una cuestión de clases se respetaba a lo que era la autoridad. ¿A quién era la autoridad? Al sumo sacerdote en este caso, ¿sí? Pero no había amor del pueblo por los maestros de la ley. No había amor. Su relación era una relación de, digamos, política, ¿sí? Eran maestros, hay que respetarlos. Eran fariseos, hay que respetarlos. Eran sacerdotes, hay que respetarlos. Ahora Jesús hace las cosas muy distintas. Jesús come con ellos, con sus discípulos. Impensado para un fariseo. Se asombraban. O sea, ¿cómo puede ser? Come con publicanos y con pecadores. No solamente eso, tiene amigos entre el pueblo. Ahí lo tiene a Lázaro, ¿sí? Y a sus hermanas Marta y María. Jesús amaba a esta familia. Y los visitaba de tanto en tanto, cada vez que iba a Galilea, muchas veces residía o vivía en la casa de la familia de Lázaro, ¿sí? Con sus hermanas. Eran sus amigos. Jesús levantaba a los niños, los alzaba, los llevaba en brazos, les ponía las manos y los bendecía. Era impensado
Era imposible, diría, ver a un fariseo, a un sacerdote levantando un niño en la calle y acariciándolo. Era impensado que pasara esto, porque no había acercamiento entre los fariseos, los religiosos, y el pueblo, ¿sí? Jesús, en ese contexto, Jesús dice estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A una gente, que son los judíos, que están bajo el imperio romano, y que no solamente sufren el asedio del imperio romano, sino que encima, dentro de su nación, los que deberían darle contención, que son sus sacerdotes, sus ministros, los tienen alejados, ¿sí? Jesús comienza a predicar el amor, Jesús comienza a enseñarles el amor, vive el amor y les enseña esta manera de predicar. Ellos no pueden entender que el maestro, este nuevo maestro, haga esto. Jesús trae esta nueva enseñanza, ¿sí? Y tiene un método nuevo de enseñar. Tiene un método muy, muy nuevo para enseñar. Jesús le dice a los discípulos que estaban escuchándolos en ese momento, que estaban hablando, que leímos ahí en Mateo 11:29, les dice: aprended de mí, ¿sí? La primera parte de estas 3 palabras, Jesús dice aprended, la primera palabra, ¿sí? La palabra aprended en el griego es mantano. Mantano, la palabra griega para aprender es mantano. Y es una palabra que denota o significa, quiere mostrar el crecer en el conocimiento, el crecer en la sabiduría, pero de una forma muy especial. Mantano significaba aprender por investigar o aprender por observar. Cuando vienen los fariseos y le sacan en cara a Jesús que sus discípulos, que él había sanado en día de reposo, y le sacan en cara esto a Jesús, Jesús le dice a los fariseos: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Y cuando dice vaya y aprenda, Jesús dice vayan y mantano. ¿Qué le está diciendo? Vayan e investiguen. Lean, ustedes que leen todo el tiempo, que están leyendo la ley, que leen el Talmud, que leen la Torá, lean lo que dice la ley acerca de la misericordia, investiguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque les está hablando a personas religiosas, ¿sí? Investiguen, tienen un nivel académico, un nivel de conocimiento. Jesús les dice: ustedes pueden investigar. Ahora, cuando sus discípulos le piden al Señor: Señor, ¿cuándo van a acontecer estas señales? Hay estas señales antes del fin. Jesús está hablando en Mateo 24 de las señales antes del fin. Y le dicen: Señor, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? ¿Qué le dice Jesús? Aprended de la higuera. Ahí usa de vuelta la palabra mantano. Aprended, mantano, de la higuera. ¿Qué le está diciendo? Observen la higuera. No les dicen investiguen la higuera. No les dicen traigan un microscopio y empiecen a... O no les dicen pregunten la higuera. Les está diciendo observen la higuera. Miren cómo crece cuando da fruto. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no tenían posibilidad de aprender con libros, entonces aprendían por medio de la observación, ¿sí? Jesús les está diciendo: observen, miren. Escúcheme, que Jesús haya dicho aprended de mí. Estas 3 palabras posiblemente sean las palabras más poderosas que una persona pueda pronunciar. Creo yo que no hay palabra más poderosa que un hombre pueda decirle a sus hijos. No hay palabra más poderosa que una madre pueda decirle a sus hijas. No hay palabra más poderosa que un anciano, una anciana pueda decirle a las jóvenes, a los jóvenes: aprended de mí. Porque Jesús, cuando le dice aprended de mí, les está diciendo: miren cómo yo hago. Miren cómo yo me comporto. No busquen solamente en libros, ni busquen ni investiguen por internet, ¿sí? Sino miren mi conducta. Es lo más poderoso que un hombre le puede decir a sus hijos, le puede decir a su familia: aprended de mí. Jesús tenía la autoridad para decir aprended de mí, porque lo que él decía era lo que él hacía. Él no iba a decir nada que él no estuviera haciendo primero. Este sistema
es el sistema perfecto para poder enseñar. No hay otro sistema que sea más perfecto que este. Hace unos días atrás estábamos con unos hermanos y un hermano estaba realmente angustiado. Estaba realmente angustiado porque decía, mi hijo dentro de un año o dos va a entrar al secundario. Y yo sé que mi hijo, cuando entre al secundario, va a ser bombardeado todo el tiempo por distintas tentaciones, costumbres, modas, música, redes sociales y una serie de cosas que van a bombardear y van a tratar de derribar su confianza, sus convicciones, ¿sí? Mientras hoy los tengo yo bajo mi autoridad, yo puedo enseñarles y puedo marcarles el camino, pero va a llegar un momento que se van a empezar a desprender mis hijos de mí. Y yo estoy preocupado porque yo no sé cómo hacer. ¿Cómo puede hacer? Aprended de mí. No hay sistema de enseñanza más poderoso que el ejemplo. No hay sistema de enseñanza más fuerte que ser ejemplo, ¿sí? Que un padre pueda ser ejemplo de su hijo, que una madre pueda ser ejemplo de su hija, ¿sí? Que un creyente sea ejemplo de otro creyente, que un joven sea ejemplo de otro joven. No hay sistema de educación más importante y más poderoso que este. Hoy, en la actualidad, si usted busca, va a encontrar una serie enorme de estrategias para poder educar. Estrategias de mercado, estrategias psicológicas, hay inclusive medicamentos para despertar la atención de los niños o de los jóvenes. Hay un montón de estrategias. Usted se mete en internet o pregunta o averigua y hay un montón de estrategias, de sistemas para poder enseñar. Y tenemos una sociedad como la que tenemos hoy, donde no se respeta al mayor, no se respeta al anciano, no se da un asiento en el colectivo a una mujer o a un anciano o a una señora con niños, ¿sí? Donde, bueno, hay una serie, podría decir innumerable, de muestras de falta de educación, porque todos los sistemas fracasan, todos los sistemas educativos fracasan, porque ningún sistema educativo tiene esta premisa, aprended de mí. El sistema educativo más poderoso que hay es el ejemplo que nosotros podemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, ¿sí? Es el mejor sistema educativo. Ahora, ¿por qué o qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros debemos ser continuamente una fuente de enseñanza. Que cuando la gente nos vea, pueda aprender algo. Que cuando nuestros hijos nos vean, puedan aprender algo. Cuando nuestros jóvenes nos vean, puedan aprender algo. Aunque no sea mi hijo, no importa. Son nuestros jóvenes, son nuestros niños. Y ellos necesitan aprender. Y la única forma que van a aprender y que van a ser marcados es por el ejemplo nuestro. El Señor, en Deuteronomio 6, en el versículo 4 y 5, le habla a los padres varones, y les dice a los padres varones que tenía que enseñar a sus hijos lo que luego los judíos llamarían el Shema. El Shema eran estas palabras que el Señor habló. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Eso era lo que un padre debe enseñarle a sus hijos, ¿sí? Debe enseñarle tres cosas. Que el nombre de nuestro Dios es Jehová, ¿sí? Ese es el nombre de nuestro Dios. No hay otro Dios. Es el nombre de nuestro Dios. Que Dios, Jehová, es uno. Lo segundo que tiene que enseñarle. Que Jehová es su nombre. Segundo, que Dios es uno. Que no hay varios dioses. Y lo tercero que tiene que enseñarle es a amar a Dios. ¿De qué manera? Con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Eso es lo que un padre tiene que enseñar a su hijo. Ahora, las dos primeras partes
no son complicadas, ¿eh? Enseñar que el nombre de Dios es Jehová no es complicado. Yo lo puedo hacer con un libro en la mano, con la Biblia en la mano, le puedo enseñar a mi hijo por varios versículos por qué el nombre de Dios es Jehová. La segunda parte tampoco es complicada. Yo le puedo enseñar con un libro en la mano, con la Biblia, le puedo enseñar a mi hijo que Dios es uno, ¿sí? Yo le puedo enseñar a mi hijo con un libro que Dios es uno y le puedo decir, toma nota, aprende, anotá esto, le puedo hacer un cuadro sinóptico, le puedo hacer un gráfico, lo que sea, la herramienta que tenga. Puedo presentarle un PowerPoint y decirle, mira, acá vas a ver que el nombre de Jehová, el nombre de Dios es Jehová y que Jehová es uno solo. O sea que no tenemos problema en esa primera parte de la enseñanza. Pero la tercera parte es el problema. No debería, pero esa tercera parte a veces es el problema. Amarás a Jehová tu Dios. Porque eso no hay libro que pueda enseñarlo. No hay libro que pueda enseñar a amar a Dios. El niño o el joven va a aprender a amar a Dios cuando vea que su padre ama a Dios. Si su padre no demuestra amor a Dios, no puede enseñar a su hijo nunca va a aprender a amar a Dios. Un padre debe ser un maestro que enseñe a su hijo a amar a Dios. Éxodo 21:5. Estamos hablando de los esclavos. Éxodo 21:5. Un esclavo llegaba al momento que podía elegir la libertad. Entonces, su amo le daba la posibilidad de salir libre. ¿Recuerda este concepto? Bien. Ahora, tenía la posibilidad el esclavo, el siervo, de salir libre, o tenía la posibilidad de seguir sirviendo a su señor. Pero ¿cuáles eran las palabras que debía pronunciar el esclavo para que su señor lo tomara de vuelta como siervo, ya no un siervo obligado, sino un siervo voluntario? ¿Cuáles eran las palabras que él debía pronunciar? Éxodo 21:5 dice, porque amo a mi señor, porque amo a mi mujer, y porque amo a mis hijos, quiero seguir sirviéndote. Pero en ese texto usted puede ver las tres escalas de valores que un siervo tenía. Amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Esa es la escala en la que un hombre debe enseñar a amar a sus hijos. Debe enseñarle a amar a Dios, fundamentalmente. Pero también debe enseñarle a amar a su esposa. Un padre debe enseñarle a sus hijos cómo ama a su esposa. Y no es tarea sencilla esta. No es tarea sencilla. Yo le puedo enseñar, o le puedo enseñar a mi hija cómo amar a los hermanos, cómo amar a mi prójimo, hasta cómo amar a mi enemigo. Pero lo más difícil de enseñarle a mi hija fue enseñarle cómo amar a mi esposa. Es lo más complejo para un esposo. No por nada el Señor, en la palabra que hemos leído hace unas semanas atrás en Colosenses, decía, maridos, ¿qué decía? Amad a vuestras mujeres. A las mujeres le decía, sujétense, porque es lo que más les cuesta también, pero no vamos a tocar ese tema. ¿Sí? Esa parte estaba buena, sí, pero no la vamos a tocar ahora. Pero al hombre le dice, tenés que amar a tu mujer, porque la responsabilidad del hombre y lo que Dios le va a demandar al hombre, al esposo, ¿sí? Al padre de familia, lo que le va a demandar es el amor por su esposa. Una de las cosas que el consejo de Dios dice en Pedro, en una de las cartas de Pedro, dice, no seáis ásperos con ella. ¿Qué se imagina por ser áspero? ¿Cómo? Grosero, ¿sí? Grosero. El otro día yo estuve haciendo un mueblecito en casa y usé para lijar una lija. Usé primero una lija de 80, una lija después fui haciendo con el grano más fino, un grano más grueso hasta el grano más fino, ¿sí? De la lija. Pero todas eran lijas. ¿Y saben cómo eran las lijas? Ásperas. Eran ásperas, ¿sí? Las lijas eran ásperas. Y Dios dice en su palabra a los esposos que no debemos ser ásperos con nuestras esposas. Y agradezco al Señor que no esté Marcela hoy. Tal vez no podría hablar con tanta tranquilidad de esto. Después va a escuchar la grabación, seguramente. Pero sabe que me llegó una sorpresa cuando busqué el significado de la palabra áspera, el original griego
de la palabra áspero. El original griego de la palabra áspero es una palabra muy difícil, que ahora no la recuerdo y es larga, pero ¿sabe cuál es? Cuando la palabra utilizó también la palabra áspero, cuando en Apocalipsis dice que Juan vio caer del cielo una estrella. ¿Cómo se llamaba la estrella? ¿Se acuerda? Ajenjo. Ajenjo. La palabra que usa la Biblia para decir al marido no seas áspero con tu esposa es la misma palabra que ajenjo. ¿Sabe lo que hizo ajenjo? ¿Sabe lo que hizo esa estrella en el agua? ¿Sabe lo que hizo? ¿Recuerda? Amargó el agua. La amargó. Amargó el agua esa estrella. ¿Sí? Porque era una estrella amarga. Era una estrella amarga. Y la Biblia dice en Apocalipsis que la estrella cayó en la tercera parte, una tercera parte del agua potable, del agua dulce, de ríos y de lagos y de manantiales. Esa estrella cayó en esas fuentes de agua y arruinó el agua que era agua fresca, que era agua potable, que era agua para tomar. Y sabe que esto me pegó, pero así en la mandíbula cuando lo entendí. Porque Dios a mí me dio una esposa, era cuando yo me casé con ella agua fresca, era refrescante, era una delicia, era agua que era potable. Y si yo fui ajenjo, mallogré esa agua. Es muy triste cuando el hombre transforma a su mujer en aguas amargas y la mujer pierde el brillo de el momento aquel cuando se conocieron o cuando se casó. Es una bendición que nosotros podamos ser con nuestras esposas, no ser ásperos con ellas, para que no causemos amargura en el corazón de mi esposa, que yo no cause amargura en el corazón de mi esposa. Yo tengo que procurar que mi esposa sea feliz conmigo. Yo tengo que procurar que mi esposa pueda sentirse contenta, feliz cuando yo llegue a mi casa, después de trabajar. Que cuando yo abra la puerta ella me reciba con una sonrisa y no con un malestar de que, uy, llegaste ya. Yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo se debe ser con la esposa. ¿Sabe que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo y cuando Dios establezca el juicio a las naciones, nosotros también vamos a estar delante de ese gran trono blanco? Y sabe que probablemente, es muy probable que una de las primeras cosas que el Señor nos pida cuentas es de cómo fuimos con el primer talento que el Señor nos dio, cuando ya fuimos adultos, cuando ya fuimos hombres, pero hombres capaces de administrar. Ya que somos hombres tenemos que ser capaces de administrar y enfrentar situaciones. Entonces, ahora el Señor me va a pedir cuenta del primer talento que recibí, que fue mi esposa. ¿Sabe cómo el Señor va a presentar a su iglesia? ¿Leyó ahí en Efesios alguna vez? Para presentar una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha. Yo tengo que presentarle al Señor, mira Señor, acá te traje a Marcela. Mirá cómo está, reluciente. Mirá cómo está, feliz. Mirá cómo está mi esposa. Está mejor, ¿sí? Cuando yo la conocí, pobrecita, estaba con todas las cosas que trajo de su familia. Marcela tuvo una infancia muy terrible, pero muy terrible. Yo no conozco lo que ha sido su infancia, ¿sí? La mayoría de ustedes no conozco cuál ha sido su infancia, pero le puedo decir que Marcela tuvo una infancia muy terrible, con un padre muy violento, pero ustedes no se imaginan las cosas que su padre hizo con su familia, con sus hijos, con su esposa, terribles. La violencia que ejerció de maltrato físico, ¿no? de golpes con su familia, con su esposa, con sus hijos, y no de chiquitos hasta grandes. Al punto de que Marcela, cuando veía a su padre, y ya estábamos casados, ya teníamos como 3, 4 años de casado, Marcela veía a su padre y empezaba a temblar, porque estaba traumatizada por ver a su padre, ¿sí? Por lo que ella le había marcado, lo que ella había vivido con su padre. Y era el desafío para mí poder no ser, mi desafío fue en ese momento no ser para ella lo que su padre fue para ella. Ella tenía que encontrar a alguien que no le provocara temor, no le provocara amargura, sino que le diera
felicidad, que le diera frescura, que le diera, que hiciera que viviese de otra forma. Entonces, una de las cosas más importantes que el hombre debe enseñar a sus hijos es amar a Dios, pero también amar a su esposa. Y como decía este siervo que quería ser libre, amar a sus hijos también. Jesús dijo, aprended de mí. O sea que padres, aprended de mí, es lo que nosotros debiéramos poder decirle tranquilamente a nuestros hijos, con toda autoridad, siendo ejemplo en esto para nuestros hijos. Descansen los padres. Descansemos los padres. Madres, Señor, madres. ¿Qué dice la palabra acerca de las madres? ¿Sí? Porque las madres también tienen la tarea de enseñar a sus hijos. De hecho, la madre es la que tal vez más tiempo pasa en el hogar con los niños. Timoteo fue enseñado por su madre. Pablo dijo que había aprendido las escrituras de su madre y de su abuela, ¿sí? Eunice y Loida. Había aprendido las escrituras. Pero ese no es el modelo, ¿eh? Las escrituras el niño las tiene que aprender de su padre. El caso de Timoteo fue un caso especial, porque su padre era griego y su madre era judía. La que tenía la ley, la que tenía la enseñanza de la ley de las escrituras era su madre, no la tenía su padre. Por eso la madre en ese aspecto tuvo que ser como un papá para Timoteo. Pero el plan de Dios, según Deuteronomio 6, es que el padre debe enseñarle las escrituras a sus hijos. Debe enseñarles la palabra. Ahora, la madre tiene tarea de enseñanza. La madre tiene tarea de enseñanza también. El Proverbio 31 es hermoso. El Proverbio 31 es hermoso. Y cada vez que hablamos de la mujer, el Proverbio 31 habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y muchos creen que el texto de Proverbios 31, la mujer virtuosa, está escrito para las mujeres. Muchos creen que está escrito para las mujeres. Le digo algo, el Proverbio 31 está escrito para los hombres, no para las mujeres. Lea Proverbios 31, versículo 1 y va a encontrar que son las palabras que la madre de Lemuel le dijo a su hijo cuando su hijo comenzó a reinar. Es la enseñanza, Proverbios 31 es la enseñanza de una madre para un hijo varón rey. Pero también podemos ver ahí el carácter de la mujer. ¿Cómo debe ser el carácter de la mujer? La mujer tiene que preparar a su hijo para ser un rey. Repito, la mujer tiene que preparar a su hijo para ser un rey. Lo que no quiere decir que la mujer tenga que tratar a su hijo como un rey. ¿Entiende la diferencia? Su hijo es su hijo no es su rey. No podemos tratar a nuestro hijo como un rey, pero sí debemos educarlo para que sea un rey. En el Proverbio 31, si quiere puede buscarlo y lo vamos compartiendo. Proverbios 31:1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y ahí arranca el Proverbio capítulo 31. Y lo primero que le enseña una mujer, debe enseñarle a su hijo varón, estamos hablando ahora de su hijo varón, porque la madre puede tener hijos varones o hijos mujeres. Lo primero que tiene que enseñarle su madre a un hijo varón es a no ser un mujeriego. Lo primero que tiene que enseñarle una mujer a su hijo varón es a no ser un mujeriego, ¿sí? Porque en nuestra cultura el ser mujeriego está bien visto, pero la cultura del Señor no es lo mismo que nuestra cultura, ¿sí? Es muy distinta la cultura del cielo con la cultura de la tierra. Fíjese lo que le dice en el versículo, del 2 en adelante. Proverbios 31, 12 en adelante dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis deseos? Evidentemente esta mujer amaba mucho a su hijo Lemuel. Y le dice en el versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. La mamá tiene que enseñarle a su hijo que su hijo varón, machito, vamos a decir, tiene que prepararse para la que va a ser su esposa cuando el Señor
le muestre quién va a ser su esposa, el Señor prepare quién va a ser su esposa. La mujer tiene que enseñarle a su hijo que no está bien, porque no le hace buena fama, estar con una chica, luego con otra, luego con otra. A la cultura de este mundo eso puede hablar fantástico de ese joven o de ese niño, pero ante Dios es muy vergonzoso que un joven o que un niño esté saltando de una jovencita en otra. No es ese el plan del Señor. No es eso lo que el Señor pensó. Los jovencitos hemos tenido todos en su momento. Yo, igual no sé si esto pasa hoy, yo creo que todavía sigue pasando. El pensar el día de mañana con quién me voy a casar. Y empezamos a pensar, yo pensaba. ¿Sí? Yo conocí a Marcela cuando teníamos 13 años los dos. Ese primer día que la vi, yo dije, me voy a casar con esta chica. En el colegio secundario, primer año del industrial. Y unos años después, cuando ya teníamos 21, nos casamos. Pero lo que un joven piensa, una joven piensa, es idealiza con quién me voy a casar. ¿Sí? Y empieza a buscar virtudes en la persona que espera que sea su esposo. Y se hace, yo quiero que sea así, que sea lindo. Que sea azul. Porque el príncipe tiene que ser azul. ¿Sí? Que no sea un pitufo. Que sea gentil, que sea amable, que se bañe todos los días. Y empieza a buscar así un montón de virtudes. ¿Sabe lo que le dijo Jacob a su criado cuando fue a buscar mujer para Isaac? Le dio una lista para que él pudiera buscar a su esposa, a la esposa para su hijo. ¿Y sabe qué fue lo primero que puso en la lista? No cómo debía ser la esposa de su hijo, sino le dijo cómo no debía ser. Que no sea de los pueblos extranjeros, que no sea una mujer pagana. O sea, si un joven va a pensar el día de mañana cómo va a ser su esposa, comience poniendo en la lista cómo no debe ser su esposa. Es lo primero que tenemos que buscar. Si una joven el día de mañana va a buscar y va a pensar cómo debe ser su esposo, lo primero que tiene que pensar es cómo no quiere que sea. Yo no quiero que me maltrate. ¿A alguien le gustaría ser maltratado? ¿Le gustaría a alguna joven ser maltratada por su esposo? Bien, entonces, primero en la lista. Que no sea un mujeriego, ¿sí? Que no sea una persona que ande atrás de una, de otra. Que no sea una persona que se dedique, que no tenga adicciones, alcohol, drogas, cigarrillo o lo que fuera. Hay una lista, que cada una de las jóvenes o cada uno de los jóvenes puede hacer de cómo no querría que sea su esposa. Si puede hacer esa lista, ya tiene el 50% del trabajo hecho. El otro 50% de la lista, la otra mitad sería cómo le gustaría que sea. Pero primero focalícese y piense cómo no debería ser o cómo no quisiera que sea su esposo o su esposa el día de mañana. O sea, la madre tiene que enseñarle a su hijo a no ser un mujeriego. También tiene que enseñarle a su hijo a tener una vida equilibrada. En el versículo del 4 al 7 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de la miseria no se acuerden más. O sea que una cosa que la madre tiene que enseñar a su hijo es a que su hijo sea equilibrado, que no cometa excesos. No tiene que haber excesos en la vida de nuestros hijos. Y cuando hablamos de exceso, la madre está hablando acá del vino, de la sidra, podríamos decir hoy de la cerveza o de alguna otra bebida, pero hay excesos en otros sentidos también. Hoy las redes sociales han creado un exceso. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir que hoy la adicción a las redes sociales, a los juegos, a las redes sociales, sean las que sean, se ha transformado en una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ahora califica a esta adicción como una enfermedad. Por fin se han dado cuenta de que esta adicción es una enfermedad. Y tener a un niño, para que no moleste, colgado de un celular o de una Play, es permitirle excesos. Es darle excesos en cosas que lo van a destruir, que no van a dejar que su mente se desarrolle. Entonces, llevar una vida equilibrada, actuar con justicia. Una mujer debe poder enseñarle a su hijo a actuar con justicia.
Dice en el versículo 8, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es lo que una mujer debe enseñarle a su hijo, a ser justo. Estamos hablando de lo que la mujer debe enseñarle. ¿Y se acuerda cuál era el mejor sistema de enseñanza? Aprended de mí. Una mujer puede enseñar esto a su hijo cuando una mujer hace esto en su vida, ¿sí? Cuando una mujer no comete excesos, cuando una mujer no anda mirando por allí, o cuando una mujer no tiene una vida desequilibrada o falta de justicia, ¿sí? Y ahora arranca, luego en el versículo, en el elogio de la mujer virtuosa, en Proverbios 31:10, comienza a hablar de cómo prepararse para el matrimonio. La mujer les dice cómo prepararse para el matrimonio. Y la mujer le va a enseñar cómo debe atender a su esposo. Porque el esposo llega al trabajo y espera abrir la puerta y encontrar a su mujer. Pero una mujer debe poder enseñar cómo atender a su esposo. Y esto lo dice en el versículo 10 al 13. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Sí? Fíjese qué mujer, cómo atiende a su esposo. Busca el bien para su esposo, busca que su esposo también, que viene cansado con su cabeza inflada de las cosas del trabajo, de las cosas de la vida, de la calle, de lo que ha pasado durante el día, pueda encontrar en su casa el descanso. La madre debe enseñarle a su hija cómo debe atender a su esposo. Para eso la madre debe poder decir, aprendé de mí. Fíjate, hija, cómo yo trato a papá. Amén. Qué bendiciones. Nuestras hijas están viendo cómo la mamá trata al papá. Una bendición. La madre debe enseñarle a su hija a no malgastar el dinero. ¿Sí? La madre debe enseñarle a su hija a no malgastar el dinero. Versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. No malgasta el dinero que su esposo trae al trabajo, o tal vez la mujer también trabaja. Bueno, no malgasta el dinero que entra a su casa. Administra. La mujer virtuosa administra el dinero en su casa, ¿sí? Es lo que la mujer le debe enseñar a su hija, pero también desde su ejemplo. Mirá, hija, cómo yo hago. Mirá, hija, cómo estoy haciendo, cómo administro la casa. No le huya al esfuerzo, ¿sí? No le huya al esfuerzo a la mujer que puede enseñar a sus hijas. En el versículo 19 al 21 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que no le huye al esfuerzo, una mujer que se esfuerza por su familia. Además, anteriormente habíamos leído, se levanta de noche y prepara la comida. Hoy, gracias a Dios, en las casas hay muchas cosas que han alivianado el trabajo del hogar. Y es una bendición. Yo cuando tenía 13 años estuve en San Luis, en la casa de unos tíos abuelos. Estuve durante todo el verano, prácticamente 3 meses estuve allá. Yo dije, voy a pasar vacaciones a San Luis. Era una estancia, tenía como 5.000 hectáreas. Criaban ganado, sembraban maíz. Mis primos, que en realidad eran los primos de mi mamá, tenían la edad de mi mamá. El único chico de 13 años que había en ese lugar era yo. Y yo dije, voy a ir a descansar a San Luis. Voy a ir a pasar las vacaciones. Hermosas vacaciones. A las 4:30 de la mañana nos levantaban para ir a separar el ternero de las vacas, para poder ordeñar las vacas, si no el ternero no deja que ordeñen las vacas. Entonces teníamos que salir al campo, ensillar los caballos y salir a buscar a las vacas, ¿sí? Separarlas de los terneros. Y ahí empezaba el trabajo. Y sabe que era tremendo el esfuerzo para un joven de 13 años, yo sé que a los jóvenes de acá de esta edad esto no les pasa, pero a mí me pasaba, era un esfuerzo enorme levantarme a las 4:30 de la madrugada para poder salir a trabajar en mis vacaciones. Era un esfuerzo enorme levantarme a las 4:30 de la mañana. Pero cuando yo me levantaba a las 4:30 de la mañana,
Mi tía ya tenía preparado el pan casero, hecho en el día, ya tenía ordeñada su primera vaca y teníamos una taza que era una palangana de café con leche, que no estaba pasteurizada, era una cosa que se comía con cuchillo y tenedor prácticamente, el café con leche. Que la primera vez que comí me salieron unos granos que parecían, no sé, porque no estaba acostumbrado a la leche que compramos en los supermercados, mitad agua, mitad leche. Pero eso era comida, ¿sí? Quiere decir que si nosotros nos levantábamos a las 4:30 para que mi tía tenga preparado el pan casero que tenía que amasar, ella se habría levantado tal vez 10, 15 minutos antes. ¿Saben las hermanas lo que es amasar pan? Para que se leude la masa. Y sabe que mi tía no tenía la bendición de tener un microondas o una cocina a gas. Mi tía tenía que ir a buscar la leña afuera para comenzar a calentar la cocina. O sea que nosotros nos creíamos algo, nos creíamos esforzados por levantarnos a las 4:30 y mi tía nos avergonzaba porque ella se levantaba mucho antes para tener listas todas las cosas, para que nosotros nos levantáramos, comiéramos ese pan casero que también era una bomba, tomáramos ese café con leche que era consistente y pudiéramos salir al trabajo. Mire, era verano, no hacía frío, pero le puedo asegurar que en invierno podía salir en camiseta a buscar las vacas, porque era potente ese desayuno. La mujer debe ser esforzada, y seguramente mi tía a sus hijas le pudo decir: aprended de mí, porque ella le podía enseñar a su hija lo que era realmente el esfuerzo. Deja su marca en su familia, la mujer virtuosa deja su marca en su familia. Mire lo que dice en el versículo 22 y 23. Ella se hace tapices, de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El que veía a su marido, el que veía a sus hijos, decían: ah, mira, esta debe ser el marido de Juanita, porque ella dejaba la marca, tenía su propia marca de ropa, ella tenía su propia marca, su microemprendimiento. Hacía tapices, preparaba ropa de lana, y no era que iba a la mercería a comprar lana, tenía que hacer la lana, tenía que agarrar la rueca, tenía que agarrar el tapiz, tenía que armar la lana para recién después armar la ropa. Una mujer realmente que dejaba la marca en su familia. Una mujer que se vestía. ¿Cómo se vestía esta mujer o cómo se viste esta mujer virtuosa? Se viste de honor y de fuerza. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Se viste de honor y se viste de fuerza. ¡Qué tremendo! Busca de que su característica, lo que se vea de ella, no sea lo que se pone, sino sea su honor. Se viste como una mujer honorable, como una mujer honrada. Se viste como una mujer esforzada. ¡Qué bendición! Que una madre le pueda decir a sus hijas: mirá, así te tenés que vestir. Es una mujer que es alabada por sus hijos y por su marido. Fíjese, si hay una mujer así, ¿cómo no va a decir el Salmo 18:22? El que haya esposa haya la vida. Más vale que el que haya esposo haya la vida, porque si el que haya esposa haya esta mujer, haya la vida, dice, y haya la benevolencia de Jehová. Tremendo, hermoso. La madre debe poder decir entonces a su hija: aprended de mí. Una bendición. Descansan las madres, descansan los padres, ya están descansando. Los niños, tranquilos, los niños tienen que aprender, ¿sí? No pueden enseñar. Un niño en la casa no tiene que enseñar, un niño tiene que aprender. Vez pasada estaba viendo un informe en el noticiero sobre una nueva filosofía. Le preguntaban a un grupo de padres de esta nueva filosofía educativa cómo criaban a sus hijos, cómo enseñaban a sus hijos. Y la mujer decía, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos nos enseñan a nosotros. Ellos nos enseñan a qué hora quieren comer, ellos nos enseñan cómo se quieren vestir, ellos nos enseñan a qué hora quieren dormir, cuándo quieren jugar, cuándo quieren estudiar. Algunos chicos están diciendo: ¿dónde está ese lugar? Es una nueva filosofía. Pero los niños no deben enseñar, los niños deben aprender. El niño en la familia aprende, se forma, se educa. Ahora no es lo mismo un niño que un joven. No es lo mismo un niño que un joven. Un joven ya debe comenzar a enseñar.
no debe esperar a ser padre para enseñar. Un joven debe comenzar ya desde su juventud a ser ejemplo. Hemos comenzado con la lectura de Timoteo y nos vamos a encontrar, cuando estemos leyendo más adelante, nos vamos a encontrar en Primera de Timoteo 4, 12 y 13, nos vamos a encontrar con estos versículos. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué era Timoteo? Era un joven, ¿sí? Era joven, hermano, mire, era un joven y estaba a cargo de una iglesia. Tremendo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué dice? Sé ejemplo de los creyentes. No está diciendo sé ejemplo de los niños, de los otros jóvenes, no. La vara estaba bien alta, ¿eh? Sé ejemplo de los creyentes. ¿Y en qué tenía que ser ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Sí? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En estas cosas, los jóvenes, casi digo tenemos, los jóvenes tienen la responsabilidad de enseñar. Los jóvenes tienen delante de Dios la responsabilidad de poder decirle a otro, aprended de mí, porque soy un ejemplo. ¿Soy un ejemplo en qué? Soy un ejemplo en palabra, en lo que digo, en mis conversaciones, en lo que hablo, qué es lo que sale de mi boca, cuáles son mis conversaciones como joven. Pero no solamente mis conversaciones acá con los jóvenes de la iglesia, con los hermanos, cómo es mi conversación afuera, cómo es mi conversación con mis profesores, con mis compañeros de colegio, con mis amigos del barrio, con mis padres en mi casa. Debo ser ejemplo en palabra, debo ser ejemplo en conducta, cómo me comporto, cómo es mi comportamiento. Si alguna joven está pensando en un joven, evalúe su conducta, porque como es un joven en su casa, como es su conducta con su padre, con su madre, así será el día de mañana su conducta con su esposa. Como sea la conducta de la joven con su mamá y con su papá, de acuerdo al respeto que les demuestre a su madre y a su padre, y el lugar de honor que les dé, es el lugar de respeto y lugar de honor que le va a dar a su esposo el día de mañana. El joven tiene que ser joven, y estamos hablando de jóvenes y jóvenes, de jóvenes varones y jóvenes mujeres. Jóvenes, ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor. A mí me está gustando, ¿eh? Pero ojo, entienda bien el amor. Yo soy un ejemplo en amor y amo a todas las jóvenes. No se está refiriendo eso a la palabra. El primer lugar donde el joven tiene que mostrar su amor es como le enseñó su padre. El amor en la casa, el amor en el hogar, el amor a su padre, el amor a Dios. Es el primer lugar donde tenemos que ser ejemplo de amor, ¿sí? Ser ejemplo en espíritu. Eso es una cosa que a los jóvenes, bueno, yo creo que sí, a todos nos ha costado desde chicos y de jóvenes ser ejemplo en espíritu. ¿Cómo es el espíritu del joven? Lo ve ya cuando se sienta. Y gracias al Señor, mire, están todos bien sentaditos. Porque el espíritu del joven lo ve como cuando se sienta. A veces no lo hago mucho porque no sé cómo está la silla. Pero, ¿sí? Ahí ve el espíritu que tiene ese joven. Ahí está desparramado. Tiene que ser ejemplo en espíritu. El joven tiene que ser diligente, tiene que ser solícito. Tiene toda la fuerza, tiene todo el vigor, es joven, tiene toda la salud. ¿Cómo va a estar eso en estado latente? ¿Cómo va a estar eso en estado de reposo? Porque tienen todo el vigor. El espíritu del joven es ese, tiene que ser así, activo, ¿sí? Tiene que ser fuerte, vigoroso, ¿sí? No tiene que quedarse ahí en las tareas. Tiene que ser un ejemplo de fe. En la congregación el joven tiene que ser un ejemplo de fe, de su conducta en la iglesia como creyente, un ejemplo de fe. Tiene que ser un ejemplo de pureza. El joven debe poder decir a otro joven, como le dijeron a Timoteo, mirame a mí. Si me ve que yo estoy mirando a alguna joven, me puede decir, no, Sergio, mirame a mí. Mirá cómo yo me conduzco, mirá la pureza que hay en mi mirada, mirá la forma en que yo me conduzco. El joven tiene que ser ejemplo en pureza. Y tiene que ser ejemplo en lectura. Los jóvenes están leyendo la lectura bíblica, ¿sí? Están leyendo, amén. Porque Pablo le dijo esto también, ¿eh? Miren, no tenía Pablo la forma de darle a los jóvenes un cuadernillo como el que hemos recibido de la lectura bíblica, tan específico, tan claro, tan hermoso, pero sin embargo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura.
No tiene que haber en nosotros ese tiempo ocioso donde la mente comience a volar, porque el ocio comienza a traer malas costumbres después. Tenemos que estar ocupados en un trabajo, estar ocupados en una tarea, estar ocupados en un servicio, y si no hay nada, bueno, en la lectura de la palabra, ¿sí? En la lectura de algún libro que sea de edificación. Tenemos una librería llena de hermosos libros que son de edificación, son de bendición para nosotros, ¿sí? Y hay material para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, una bendición. Y hablando de ancianos, es un honor ser una anciana. En la palabra de Dios, Pablo diferencia a las ancianas, ¿sabe de qué? De las viejas. La Biblia le dice ahí 1 Timoteo 4:7, le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué? Y de vieja. No es lo mismo ser una vieja que ser una anciana. La vieja anda diciendo cosas profanas. La vieja no tiene una buena conducta, ¿eh? La vieja no tiene conversaciones edificantes y anda calumniando y metiéndose en cualquier cosa. Distinto es una anciana. Distinta es una anciana. La anciana, dice, es reverente en su porte. Tiene que ser reverente en su porte. Tiene que poder decir, porque después la palabra lo dice, tiene que poder decirle a una joven que no necesariamente deba ser su hija, pero tiene que poder decir a cualquier joven de la congregación, aprended de mí. Entonces, tiene que ser reverente en su porte. Dice la palabra, no tiene que ser calumniadora. Algo que seguramente no pasa, pero la anciana no tiene que ser esclava del vino, que se ve que era un problema en aquellos momentos para algunas ancianas. Dice, no esclava del vino, ¿sí? Tiene que ser maestra del bien. Ya con ser maestra del bien, ya abarca tantas cosas. Tiene que agarrar el Proverbio capítulo 31 y ser maestras del bien. La anciana tiene que enseñar, ¿sí? La vez pasada hablaba con una persona anciana y decía, yo ya estoy de vuelta. Yo ya quiero descansar, me decía. Y ya no quiero saber más nada, yo estoy para descansar. ¿Qué propósito ya Dios puede tener conmigo? Le pregunto, ¿cuántos años tenés? 79. 79 años, uno podría decir, está bien, es hora de descansar. Pero ¿sabe qué? Le decía yo a este joven anciano, 79 años, imagínate que el año que viene Dios te manda a Egipto a sacar 2 millones de israelitas de Egipto. Porque 80 años tenía Moisés cuando Dios lo mandó. Cuando él pensaba ya en jubilarse, Dios lo mandó nada más ni nada menos a libertar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y a caminar después 40 años más en el desierto. Dígame que un anciano está descartado. Un anciano jamás está descartado. El anciano tiene que enseñar, las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes. ¿A qué tienen que enseñar a las más jóvenes las ancianas? La palabra dice cosas específicas. Amar a sus maridos. Pero para esto la anciana tiene que poder decir, aprended de mí. Tiene que poder decir, enseñar a amar a sus hijos. Y tiene que poder decir, aprended de mí como yo amé a mis hijos, ¿sí? Y los ancianos varones, tampoco hay ancianos varones. Bien, pero para cuando llegue, a ser sobrios, a ser equilibrados. Ser sobrios es ser equilibrado. Un sobrio anda derecho. ¿Qué es lo contrario a un sobrio? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué? Un ebrio, un borracho. ¿Cómo anda un borracho? A los tumbos, ¿sí? Anda como el hombre araña agarrándose de las paredes, ¿sí? No es equilibrado. El anciano tiene que ser un hombre equilibrado. Tiene que ser un hombre equilibrado. Tiene que ser serio. Serio no quiere decir amargado, ¿eh? No quiere decir amargado. Porque a veces se confunde la seriedad con la amargura. No. Ser serio es que las cosas serias hay que tomarlas seriamente. Pero no tiene que ser amargado. Tiene que ser prudente. Tiene que ser sano en la fe. Tiene que ser sano en la fe. Tiene que ser con esto también sano en el amor, que tiene que ver las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Salomón fue un rey seguramente que se destacó de los demás reyes de Israel. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Salomón cuando llegó a la ancianidad? ¿Sabe cuál fue el problema de Salomón? Se convirtió en un viejo verde. Salomón se convirtió lamentablemente en un viejo verde y comenzó a traer jóvenes de los pueblos vecinos paganos, de los países paganos, y comenzó a casarse, a hacer concubinas con ellos. Y no solamente eso, sino que además comenzó a adorar sus dioses. Llegó con la ancianidad y pareciera que esto fuera una característica. Por eso la palabra, por alguna causa, por alguna razón, le dice al anciano varón,
Anciano, tenés que ser sano en la fe, en el amor también. Y en la paciencia. El anciano tiene que ser sano en la paciencia, tiene que ser ejemplo en la paciencia. Porque es una de las cosas que yo me doy cuenta ya con 51 años, que cuesta tener cuando uno va llegando a la ancianidad. Ya cuesta más soportar ciertas cosas. Mi esposa le puede dar testimonio de eso. Ya cuesta más soportar ciertas cosas. Hay una explicación médica. En el cerebro, el lóbulo frontal, una de sus funciones es regular el carácter de la persona. Y el lóbulo frontal, cuando el cerebro comienza a pasar los años, comienza a envejecerse y comienzan a morir algunas células, ¿sí?, del cerebro, una de las primeras partes que se deteriora en el cerebro es el lóbulo frontal. Y entonces el viejito se pone cada vez más chinchudo. Ya soporta menos cosas que antes. Ya grita porque no escucha bien. Entonces grita. Pero también grita porque quiere gritar y quiere imponerse. Pero es una cosa que viene naturalmente. Por algo la palabra dice que el anciano cristiano, tiene que ser ejemplo en la paciencia. Y si a mí o a usted con, 17, 18, 22, 34, 51, le cuesta ser paciente, imagínese llegando a la ancianidad, lo que va a costar la paciencia. Pero por algo está en la palabra, ¿sí? Ser pacientes. Amén, hermanos. Tenemos consejo de la palabra para los padres, para que podamos decir aprended de mí. Tenemos consejo de la palabra para las madres, para decir aprended de mí. Tenemos palabra del Señor para los jóvenes, para que puedan decir aprended de mí. Para los ancianos y para las ancianas, para que también puedan decir aprended de mí. ¿Sabe por qué? Porque es el mejor sistema de enseñanza. Aprended de mí. Jesús dijo, mírenme a mí y les voy a enseñar dos cosas muy importantes que más adelante, si el Señor permite, vamos a poder ver. Les voy a enseñar mansedumbre y les voy a enseñar humildad. Y si yo necesito aprender mansedumbre y necesito aprender humildad, quiere decir que eso no venía en el kit cuando yo nací. No venía en el combo, No venía el chip de la mansedumbre y la humildad. Tengo que aprenderlo, no es natural en la persona. Se compraba aparte y no estaba en el mercado. Así que la próxima vez, si el Señor permite, vamos a poder ver la mansedumbre y la humildad en nuestra vida. Pero la base de todo es lo que el Señor quiere que veamos, es que nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros hermanos, incluso para la gente que está acá alrededor, que nos rodea, que posiblemente nos está viendo, nos está escuchando, que no está viendo solamente esto, sino que ve también cuando juegan los chicos, que ve también cuando los jóvenes charlan, que ve también cuando nos sentamos a comer o comemos como hoy, que llegamos justo sin saber, que había pizza, sin preparar, sabíamos, pero sin prepararlo. Cuando nos juntamos a comer, que puedan vernos y que puedan ellos también aprender de nosotros. Amén. Amén. Hacemos una oración. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, nos hace tanto bien tu palabra, Señor. Nos ayuda a entender, Señor, que tú, Señor, nos has dado ejemplo. Tu palabra dice que en varias oportunidades tú nos has dado ejemplo para que como tú hiciste, nosotros también hagamos, Señor. Y, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra que nosotros, a su vez, tenemos que ser ejemplos de otros, Señor. Que podamos decir, como Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Señor, que esos podamos ser nosotros, Señor, sin importar la edad. Podemos ser jóvenes, podemos ser adultos, ya padres o madres, podemos ser ancianos o ancianas, Señor, pero en cada área de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, Señor, tú nos has dado la posibilidad, la bendición de poder ser ejemplo de otros, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Que no nos conformemos con el olor rico de tu palabra. Que no nos conformemos, Señor, con la vista rica de tu palabra, deliciosa, sino que pueda morar tu palabra abundantemente en nosotros, Señor, de manera que nosotros podamos vivir por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Señor le bendiga, hermanos, amén.